está creciendo. Yo pensaba ahí cuando veía a los nuevos que se están integrando, el primer camp en Miami. ¿Cuántos estuvieron allí? Mire qué lindo grupo. ¿Cuántos han visto el progreso de allá a acá? Y de repente como que vi estadios y escenarios llenos de gente. Yo estoy convencido que esto está destinado a crecer mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de imaginarnos. Usted hoy es parte de algo que parece pequeño, pero está siendo entrenado para administrar algo que llegará a ser extremadamente grande. Y esa visión, cuando nació en el corazón del apóstol Basilio, estábamos en Miami, allí en aquellos inicios de esta maravillosa jornada de empezar a convocar gente de diferentes lugares. Y en el primero no llegaron más de 70 personas. Y el lugar más lejos de la cual la gente llegó, yo creo que fue como a 2 millas de donde estábamos nosotros. No llegaron un poco de más lejos. Pero hoy escuchar que recibimos gente de España, qué tremendo. No, lo que quiero es poner en perspectiva que usted está escribiendo una nueva historia para un momento determinante en lo que va a estar sucediendo en Latinoamérica en los próximos 20 años. Esto no se queda acá, esto no es para nosotros nada más. Hay una ola que está soplando sobre la iglesia de Cristo y Rema tiene una asignación puntual. No somos los únicos, pero tenemos una asignación puntual para hacer lo que Dios quiere que se haga en esta temporada. ¿Usted lo cree conmigo? Dale un codazo al lado y dile: somos parte de lo que está sucediendo. Y para mí es un verdadero honor participar, ser un colaborador, ser parte en espíritu y en compromiso con el apóstol Basilio, la pastora Esther y todo el equipo que continuamente labora y trabajamos juntos en esta tarea que, como alguien dijo, no es fácil, pero tampoco nadie dijo que sería fácil. Lo que es importante es que con el Señor se puede realizar. Gloria al Señor. Estoy en una expectativa tremenda en mi espíritu. Creo que el Señor este camp lo ha usado de una manera particular. ¿Cuántos han sentido un empoderamiento para ir a manifestar algo? Como que en estos primeros 4 vinimos a llenar la copa para ahora salir a vaciar la copa. Habrá una manifestación de crecimiento exponencial en todas las congregaciones. Escuche bien. Que esta palabra la abrazan, la creen, la declaran, la proclaman. Y yo declaro en el nombre del Señor, y no sé por qué voy a comenzar así, pero hay una nueva cosecha asignada, marcada y destinada para llegar al lugar donde Dios te ha entregado. En ese lugar del norte, del sur, del este y del oeste, prepárate para expandir, para romper paredes, para entrar a escenarios que no te habías imaginado que ibas a entrar. Dios te ha venido preparando y aún las pruebas y fracasos que han tenido los vas a necesitar como experiencia en la próxima estación donde te vas a encontrar. Quizás te quedaste solo porque lo que viene es tan poderoso que los que estaban no eran los calificados para administrar la próxima estación que Dios te ha llamado a administrar. Es un nuevo tiempo. Dile al que está a tu lado: es un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo. Busque ahí la palabra, manténgala abierta, porque hay varios textos que vamos a estar trabajando con la ayuda del Señor. Y quiero simplemente trabajar sobre la temática: el poder transformador de la misión del reino. Dígalo conmigo: el poder transformador de la misión del reino. Anoche, magistralmente, el apóstol Basilio nos presentó 7 propuestas que todo líder que está comprometido con la misión del reino tiene que considerar si se ha de convertir en un agente de transformación. Diga conmigo: agente de transformación. La aplicación y la incorporación de cada una de esas verdades, a mi entender, redefinirá 4 áreas fundamentales en la vida de la iglesia.
La primera cosa que habrá que redefinir si hemos de avanzar como agentes de transformación en nuestros pueblos y en nuestras ciudades es la forma en cómo evangelizamos. Ayer se nos habló la necesidad que tenemos de poder tener una estrategia evangelizadora, pero desde la perspectiva del reino, fundamentada en el nuevo pacto y con la mira del establecimiento del orden y el gobierno de Dios en los lugares donde estamos ministrando. La forma, por lo tanto, del evangelismo cambia cuando la iglesia entiende cuál es su función como agente transformador. Segundo, la manera como la iglesia hace y ejerce la justicia. Habrán centros que Dios estará empoderando y levantando en medio de congregaciones como las nuestras para defender la causa de los indefensos, para abogar por los maltratados y los abusados, para traer a los desplazados que la sociedad no cree ni quiere nada con ellos en la iglesia. Se restaurarán y serán agentes poderosos para Dios y puntas de lanza en escenarios que usted y yo quizás no podemos entrar. La tercera cosa que habrá que redefinir es la forma en cómo la iglesia se relaciona con su comunidad. Ya no va a ser tanto que ellos vengan a nosotros, sino que nosotros estaremos yendo a ellos. No va a ser que estaremos esperando, sino que estamos yendo, estamos encarnando el espíritu apostólico y estamos creando una estrategia de penetración y de influencia para que eso se haga una realidad en medio de nuestras comunidades. Y cuarto y último, y la manera en cómo la iglesia colabora con la reconciliación de todas las cosas. Esto será posible solo a la medida que la actividad, los programas, las estrategias y la visión que desarrolle el liderazgo de una congregación en las aldeas, los pueblos y las ciudades de las naciones esté informada por la misión del reino. Diga conmigo, la misión del reino. Y cuando me refiero a iglesia, amados hermanos y hermanas, lo que quiero que usted traiga a la mente es la imagen de aquellos que han sido trasladados. Quiero que traiga a la memoria y a su mente la imagen de una familia que está en misión. Quiero que traiga a su memoria la imagen de una compañía de hijos que han sido levantados en las naciones, que han sido los recipientes de la vida de Dios impartida a su espíritu, y que esa gente son imparables porque operan en la vida indestructible del que ha resucitado de entre los muertos. A esa gente los empujan y parece que se caen, pero están de pie avanzando en medio de las realidades que nuestro mundo está viviendo hoy. A esa gente usted le quita y Dios le multiplica. A esa gente parece que de repente no son nadie y Dios los ubica en escenarios que jamás ellos se hubieran imaginado. Esta gente vive con una dimensión de vida totalmente diferente. Esta gente me parece que vino acá en 2016. Esa gente yo creo que está en medio de nosotros, viéndonos por los medios sociales. Están conectados a esta realidad que dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo no sé, mi amado hermano, si a veces hemos entendido la potencia y las implicaciones de esa declaración, porque ahí se nos está diciendo que la salvación es la liberación de la potestad de las tinieblas, no para llevarnos en un viaje al cielo, sino para trasladarnos al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, a la medida que nosotros somos sumergidos, bautizados en Cristo, estaremos viviendo la realidad del reino al cual hemos sido trasladados. Esa es la iglesia, los llamados de afuera, los que han sido bautizados en Cristo y que ahora han sido trasladados al reino de nuestro bendito Salvador. Esto era lo que informaba la teología de Pablo.
Colosenses capítulo 4, verso 9 al 11, Pablo hablando acerca de la cosmovisión que gobernaba su teología y su práctica, nos dice que solo Onésimo, Aristarco, Marcos, el sobrino de Bernabé, y Jesús llamado Justo eran los únicos de la circuncisión, escuche bien, que le ayudaban en el reino de Dios. Note que él no dice los que venían al culto de damas o los que llegaban a la reunión de jóvenes, los que le ayudaban en el reino de Dios, los que tenían consciente de que el reino no era para después, de que el reino es ahora, que el reino tiene una dimensión presente tan poderosa que donde quiera que esa expresión de reino se manifiesta, los escenarios no se pueden quedar de la misma manera en que fueron encontrados. Por eso es que usted y yo no podemos mirar nuestra vida en Cristo como un pasadía. A los pasadías la gente llega, pone todo aquello allí en el parque, pone el mantelito y pone las cositas, y cuando se va deja las cosas idénticamente como las encontró. Usted y yo no estamos de pasadía. Usted y yo no venimos a hacer un picnic en el parque. Hemos venido a dejar este lugar mejor que lo que lo encontramos. Hemos venido a estremecer, hemos venido a establecer, hemos venido a arrancar, pero también hemos venido a establecer. Habrá alguien aquí que dice: yo soy uno de esos que se atreve a creerle a Dios que quedará mejor lo que yo estoy trabajando en esta hora. Para Pablo el reino era aquí y ahora. Apocalipsis 1:9, Juan hablando dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Para Juan también el reino era aquí y ahora. Por lo tanto, solo la iglesia puede hacer la obra del reino, y el reino se manifiesta a través de la gestión de la iglesia. El problema en muchas ocasiones, amados, es que cuando escuchamos la palabra iglesia, lo primero que viene a nuestra mente en muchas ocasiones es un techo de dos aguas. Porque en ocasiones todavía esta palabra está improntada por las experiencias que nosotros tuvimos en nuestros comienzos. Todo va a ser determinado basado en cuáles fueron sus primeros pasos en Cristo. Si usted viene de una formación pentecostal, cuando usted escucha iglesia, lo primero que le viene a la mente son los coritos. Lo primero que viene a su memoria son los cultos gloriosos, donde lo glorioso era que alguien profetizaba, alguien hablaba en lenguas, alguien se sanaba, la hermana más espiritual daba 3 o 4 vueltas, 4 sillas se caían, alguien salía lastimado y herido, y ese culto, los hermanos decíamos, usted estuvo en uno de ellos, porque es imposible, eso no se lo puede haber revelado el Espíritu. Usted estuvo allí. Usted fue testigo visible. Y no estoy haciendo una crítica despectiva, nos formamos ahí, pero no nos podemos quedar donde nos formamos, no nos podemos quedar en los primeros pasos. Yo le doy gracias a Dios por mi experiencia y mis comienzos, pero le doy gracias a Dios que a la medida que Cristo está siendo formado en nosotros, la cosmovisión de la iglesia se expande y la labor es más efectiva. Por lo tanto, si usted viene de esa escuela, para usted iglesia tiene esas connotaciones. Eso no está mal ni está bien. Lo que es importante es que sepamos que eso marca la forma en que lo interpretamos. Pero si usted viene de una formación más tradicional, más conservadora, si usted viene más de los bautistas, los luteranos, los presbiterianos, usted ve a esta gente de los coritos como algo loco y ellos lo ven a usted como alguien frío. ¿Se acuerda, no?
La guerra entre los fríos y los calientes. Y nos etiquetábamos, ¿no? Cada cual sabía de dónde era, de dónde venía y qué era lo que lo caracterizaba. Era como una competencia a ver quién es más frío, quién es más caliente. Porque nos trancábamos si los otros eran demasiado expresivos. Eso marca la forma en que nosotros nos acercamos a este asunto. Créalo o no, se quedan todavía vestigios allá en el subconsciente que de vez en cuando como que le salen cuando usted no se lo espera. Yo se los he visto al apóstol Basilio. Usted también. Y mire con todo lo que él ha avanzado y le salen de vez en cuando. Quiere decir que no salga usted y a mí no viene diciendo nada. Pero si usted viene de una formación ya católica, pues usted empieza a mirar esto por lentes totalmente diferentes. Y esa es una de las razones por la cual cuando se habla de reino y de iglesia, a la gente se le hace un poco difícil de comprender. Porque reino habla de algo perfecto. Habla de algo completo, habla de aquello en lo que Dios gobierna. Sin embargo, para nosotros, iglesia tiene que ver con algo imperfecto. De aquí entonces la deducción puede ser lógica y racional. El reino tiene que ser algo que sea para el futuro, mientras que estamos aquí sobreviviendo la experiencia de la iglesia. Esa teología gobierna la mente de muchos y aún en aquellos que por lo menos de una manera intelectual la podemos asimilar. Con todo y eso en nuestra praxis a veces se notan esas evidencias. No puede ser que esto pueda ser tan glorioso y tan extraordinario como dicen cuando yo estoy trabajando con tanta carnalidad entre la gente. Hay una incongruencia entre esto que decimos que es la nueva creación y las realidades que nosotros estamos viendo. Pero muchas de esas cosas, amados, se empiezan a recalibrar cuando entendemos que cuando en la escritura se utiliza la palabra iglesia o eclesia en el contexto original, no se refiere a un lugar, no se refiere a coritos, no se refiere a actividades, no se refiere a sociedades, no se refiere a departamentos ni a ministerios ni a títulos eclesiásticos. Cuando la Biblia, la escritura habla de la iglesia, se está refiriendo a un grupo de personas, a una asamblea convocada, aquellos que han sido llamados de entre la comunidad para servirle a los pueblos y a las villas y estar al cuidado y al bienestar de ellos. Por lo tanto, en el primer siglo esto no era una revelación, esto era el pan cotidiano de todos los días. Roma llamaba ciudadanos de entre los pueblos y las villas y hacía concilios legislativos. En otra palabra, era una forma de gobernar. Por lo tanto, cuando nosotros nos reunimos como la comunidad de los llamados de afuera, mientras cantamos estamos gobernando, mientras practicamos nuestro ejercicio y devoción, a la misma vez debemos de tener una conciencia de legisladores, de gente que se congrega no para pasar un buen tiempo, que alguien me escupa, me empuje o me ponga el manto para poder ser ungido, sino para recibir directrices particulares y ser empoderado para transformar los escenarios donde estamos. La iglesia entonces se entendía que era una forma de gobierno, era una manera de ser mayordomos de la vida comunitaria. Por eso es que nunca en la escritura la iglesia se concentraba en sí misma. ¿Por qué? Porque su función y su práctica estaba dirigida hacia afuera. Ya Dios ha hecho lo que iba a hacer. Ya hemos sido reconciliados en el Cristo. Ya hemos recibido lo que pertenece a la vida y a la piedad. Ya hemos nacido de nuevo y hemos sido trasladados al reino. Ahora tenemos una palabra de reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres con Él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En otras palabras, desde la perspectiva de Dios, esto ha terminado, pero usted y yo apenas estamos comenzando la tarea.
es esa impresionante cosmovisión que gobernaba Pablo, de que el reino ya era una realidad en el presente, y que la iglesia, con todas sus imperfecciones en la nueva creación, había sido bautizada en la nueva creación, y que la resurrección del Cristo garantizaba que esa nueva creación no podría ser corrompida, sino que en el poder de la vida indestructible iría en un proceso de transformación. Por eso en el 2016 usted manifestará cosas mejores que en el 2015. Por eso el 2017 será un año de mayor expresión. ¿Por qué? Porque esto no es estático, esto es dinámico. Y a la medida que vayamos madurando en la vida y el conocimiento y la gracia de Dios gobierne cada una de nuestras experiencias, estaremos manifestando con mayor evidencia la realidad del Cristo que habita en nosotros. Todavía a algunos se nos sale el coraje, se nos sale toda aquella cosa que veníamos arrastrando del registro histórico de la vieja criatura. Pero yo tengo noticias para ti. Dios va a terminar la obra que ha comenzado, y yo tengo en mi espíritu la convicción que cada día Cristo será tan real que aquello que falta Él lo ha de terminar. Esa es la iglesia con una cosmovisión que trasciende las limitaciones del presente. Por eso esta iglesia, su agenda primordial son los asuntos y los intereses de la comunidad. En otras palabras, su influencia está afuera. La luz donde mejor alumbra es en las tinieblas. Es más, no tiene ni que ser intensa. Con una chispa es suficiente. Con un flicker, con una chispa ahí que haga una reacción en lugares diferentes. Aquí hoy estamos disfrutando de esta experiencia hermosa de congregarnos como hermanos, celebrar, adorar, recibir hermanos a la red, experimentar la adoración corporativa. Pero la realidad del asunto es que aquí no podemos hacer enramadas. Esto hay que terminarlo en un momento. Hay que abrir las puertas. El músico no va a estar, el pastor no va a estar, el apóstol se tiene que ir a dormir, y usted y yo regresamos a nuestros escenarios donde el dolor, la miseria, la pobreza, el divorcio, el quebranto, el abuso y el maltrato de menores es una realidad rampante, y usted y yo no nos podemos hacer ajenos a esa realidad. Ayer se nos decía, la compasión tiene que regresar para poder ver nuestras comunidades con ojos redentivos y podamos encarnar en medio de ello la realidad de un reino que nada lo podrá detener. Esa es la iglesia con una cosmovisión de reino. El uso de la palabra eclesia no era nuevo, era común en el primer siglo. Lo que era nuevo era el uso que le estaban dando los apóstoles, porque la eclesia no se reunía para cualquier cosa. Esta gente se reunía y tenía unas implicaciones poderosas al punto que llamaba la atención del imperio. Llamaban la atención. No es como en nuestro tiempo, hermanos. Nadie se entera. Nadie sabe. Constantino se la jugó bien. Si los meto y los encierro, ahí que entre ellos mismos se coman y se consuman. Nos metieron adentro, pero esta familia en misión, estos hijos trasladados, esta gente con una cosmovisión de reino, estremecieron un imperio.
Sacudieron las ciudades donde llegaban. No quedaban igual, no iban con mentalidad de pasadía. Iban con la mentalidad que el pecado tenía que retroceder, porque la nueva creación había sido inaugurada y ellos eran los enviados a manifestarla. Esa realidad entonces nos lleva a considerar que la asamblea, cuando se reunía, y la iglesia del Señor, cuando era convocada en las reuniones, donde quiera que fuera, en las plazas, ¿sabía usted que la mayor parte del ministerio de la iglesia no era metido dentro de cuatro paredes, sino en el mercado de trabajo, en las plazas, en los lugares del mercado, de la vida cotidiana? Era en la calle, era en la casa, era en el lugar donde se reunía la gente. No era metidos cantando tres rápidas y dos lentas. Era en medio de la realidad existencial de la vida de las personas. Allí estaba la iglesia. Allí estaba la presencia del resucitado, porque donde quiera que llegaba uno que poseía su espíritu, allí llegaba el poder de la vida del resucitado. Allí no llegaba un evangélico a hablar lenguas para que la gente viera lo espiritual que era. Allí llegaba un hijo que traía una palabra de reconciliación, y eso a Roma le provocaba la atención. Había connotaciones sociopolíticas. Por lo tanto, cuando la iglesia se reunía, significaba que esta asamblea local se reunía bajo el gobierno del único y soberano Rey, el Cristo resucitado. Para Roma esto era una afrenta. Decir que había otro rey aparte de César y los emperadores era provocar la persecución y en muchas ocasiones hasta la muerte. De ahí el libro de los Hechos, que documenta los tiempos de persecución, documenta cómo un hombre que fue capturado con una visión celestial, de repente lo vemos yendo, de repente lo vemos cruzando mares, de repente lo vemos desplazándose de lugar en lugar. Era como que él tenía la plena y la certeza de que eso que lo había capturado a él era tan poderoso que era capaz de transformar cualquier cosa donde él estuviera presente. Yo no sé si esa es nuestra cosmovisión, pero nosotros no somos cualquier cosa en medio de esta creación. Somos los hijos enviados con el poder transformador de la vida de Cristo operando en nosotros. El libro documenta entonces cómo Pablo iba estableciendo comunidades apostólicas, congregaciones con mentalidad de familia, que ahora comenzaban a avanzar en medio del contexto donde estaban operando y siendo establecidos. Por lo tanto, la iglesia era una amenaza al imperio. Diga conmigo, era una amenaza al imperio. Porque lo que ellos estaban proclamando y lo que ellos estaban anunciando era que ahora había llegado unos nuevos valores. Ahora se había introducido en el sistema otra cultura. Ahora había una vida superior, una vida que Pablo le llama la vida en el espíritu. Los filósofos no la podían comprender. Excedía su capacidad analítica al punto que decían: este tipo tiene que estar loco hablando de que alguien resucitó y que su espíritu ahora mora en los hijos que dicen que han nacido de nuevo. Esta gente tiene que ser loco. Esta gente no puede venir de nuestras escuelas filosóficas, y ciertamente no venimos de las escuelas filosóficas de los hombres, porque este evangelio también tiene una demostración del poder de la vida del resucitado. Esta gente era una amenaza. El mensaje comunicaba una nueva cultura, unos nuevos valores y la vida de un reino, el cual su rey era Jesucristo. Esto era lo que informaba entonces la misión de aquellas comunidades. Esto implica que la iglesia entonces es del presente al igual que el reino.
No es que la iglesia es del presente y el reino es del futuro. El reino es ambos. Es presente y futuro. Es adentro y es afuera. El reino lo abarca todo. El reino era, el reino es y el reino será. El reino es desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Usted y yo venimos y servimos en un reino inconmovible. Por eso servimos con gratitud. Porque al rey de este reino Donald Trump no lo puede desplazar. Al rey de este reino no hay elecciones cada 4 años. Al rey de este reino no hay que hacerle política para que gobierne sobre las naciones. Al rey de este reino se le ha coronado como el Señor soberano de la tierra. ¿Habrá alguien aquí que se atreve a rendirle una expresión de alabanza, de gratitud, de reconocimiento al rey que gobierna sobre las naciones? Por lo tanto, la iglesia entonces ministra en la presencia del reino, y el reino empodera la misión de la iglesia, la informa. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿a qué se parece esto? ¿Cómo pudiéramos encarnar comunidades redentivas? ¿Cómo pudiéramos empezar a transformar la mentalidad tradicional de ser iglesia? Creo que hemos sido expertos en hacer iglesia. Lo hemos perfeccionado al punto de que hemos eliminado la mayor cantidad de errores. Todo se ha podido hacer al punto casi de perfección. Hay lugares, hermanos, donde todo está tan medido y tan exacto que Dios mismo dice: yo no me atrevo ni meterme porque se lo daño. Está tan meticulosamente diseñado. Y eso no está excluyendo una cosa de la otra. Lo que quiero que puedan ver, mis amados hermanos, es que estas comunidades redentivas son orgánicas. Hoy usted las ve de una manera y el año que viene las ve de otra. ¿Por qué? Porque hay una evolución continua. Usted no se puede amarrar a algo como si eso fuera la última cosa que va a suceder en el planeta. A muchos de ustedes Dios los viene empujando para romper las estructuras en las cuales se han metido, para que puedan romper con esos escenarios de mentalidades escasas, de esterilidad en el ministerio, donde hacen y tienen pocos frutos. Pero yo declaro en el nombre del Señor que regresaremos al punto de poder decir: dependo de lo que el Espíritu de Dios. No es un apunte ahí en el mensaje y en el programa del domingo sujeto a cambio por el Espíritu para excusar la mediocridad que a veces hacíamos. No, es una realidad. Somos dirigidos por el Espíritu para ser efectivos en la tarea que se nos ha asignado. Y muchos de ustedes Dios les va a cambiar. Iban hacia la derecha y van a ir hacia la izquierda. Les va a quitar amistades que están deteniendo el avance. Les va a quitar gente que Dios quiere reemplazar con algo y mejor cosa. Les va a sacudir el nido para que puedan volar a nuevas alturas y las alas se les fortalezcan. Dios va a sacudir los escenarios que habíamos hecho un ídolo de ellos para poder establecer un nuevo paradigma y forma de pensamiento para la hora que nos ha tocado vivir. Dios va a reconfigurar muchas cosas y nos va a introducir a nuevos escenarios en su espíritu. Arnold nos los enseñó el primer día, que el Señor se les reveló a Pablo y se le seguiría apareciendo. Una continua revelación. Y a mí me parece, hermano, que con lo que Rema imparte, Rema utilizándolo como plataforma por medio de estas gracias y estos dones, no es para meterlos en estrategias que caducaron.
No puede ser que nosotros vamos a venir con algo fresco para ponérselo allí a un vestido viejo. No puede ser que vamos a ponerle parchitos a ver si nos sentimos bien con esto que ahora aprendí para forzarlo a ver si ahora trabaja. Habrá momentos donde se quebrará la vasija, pero en las manos del alfarero Él no la va a echar a perder, la va a recrear de una manera que usted mismo va a decir: ese era el ministro que estaba dentro de mí, que la religión no había permitido que saliera. Ese era el hombre que Dios había estado formando a través de la traición, del dolor, de los desafíos de la vida. Ese era el matrimonio que Dios quería sacar de aquel dolor que vivimos. Esa era la mujer que Dios estaba formando en medio del divorcio y en medio del abandono. Ese era el joven que se atrevió a creerle al Dios de los cielos y la tierra aunque su padre los abandonó. Ese era el creyente que dejó de congregarse para venir a buscar favores y se metió en esta cosmovisión. ¿Cómo encarnamos entonces? ¿De qué manera podemos hacer práctica esta experiencia de la vida de los redimidos en nuestras comunidades? Permítame proponerles 7 cosas que nos ayudarán a poder alinear alguna de estas estrategias y propuestas que se nos han hecho en este fin de semana. Número 1, para ser una comunidad donde el poder transformador del reino opere, tenemos que no solamente saber, sino que tenemos que ser la morada de Dios. ¿Escuchó bien? No solamente saber, sino que tenemos que ser la morada de Dios. Saber no implica ninguna responsabilidad, pero ser sí. Pablo, hablando de esto, Efesios 2:22, recoge de una manera extraordinaria la intención de Dios a través de la historia, en quien vosotros también sois juntamente edificados, como que para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo está claro, hermano, lo que informaba. Este hombre no viene aquí a ver si eso le sonaba bonito. Este hombre viene con un registro histórico. Pablo había visto el nuevo éxodo. Pablo sabía que había una nueva liberación. Y el libertador de este éxodo no era Moisés. El libertador de este éxodo era el Hijo en la casa. Era el Cristo resucitado. Este nuevo éxodo ahora no iba a vivir con las necesidades de un desierto, sino que iban a poseer la herencia que por gracia se les había entregado. Esta gente son una morada. Esta gente no van a la morada, esta gente son la morada. Esta gente no van a la iglesia, esta gente son la iglesia. Esta gente no vienen para sentirse como que son parte. Ellos vienen porque saben de que son parte. Esta gente no está buscando que Dios le haga favores para sanarlo en el momento en que están en la crisis. Esta gente están dispuestos a ser probados por el fuego de la prueba, para que al otro lado salir mejor que el oro. Porque después de haber sido probado, serás aprobado y el valor se aumenta. Eres confiable. Esta morada tiene unas características particulares. Esta morada expresa algo. Usted tiene que haber ido en un lugar donde esa casa está en total armonía. Usted experimenta cosas en esos lugares, ¿sí o no? Usted sabe que cuando usted va a una casa y los hijos, el papá, la mamá están en armonía, usted no tiene ni se lo tienen que decir. La misma atmósfera está llena del olor, de la fragancia de la unidad, del amor, del perdón, de la gracia. Que nuestras congregaciones se conviertan en moradas donde la gente cuando llega no salga diciendo ese pastor predica bonito, sino que salgan diciendo el Dios de
esa gente tiene unas capacidades. Yo llegué allí, no entendí ni papa de lo que dijo el predicador, pero algo, cuando me dieron el abrazo, sentí que alguien me abrazó y era como si Dios mismo me estaba abrazando. Que lleguen los incrédulos, como cuando llegaron a Corinto y dijeron: de cierto, Dios está en medio de vosotros. Y no seamos cementerios reformados, que es nuestra gran preocupación. Que no llegamos aquí a siempre estando aprendiendo y nunca conociendo la verdad. Que lleguemos y la gente sepa que aquí hay una familia en misión. Que es irrelevante cómo llegaste, lo que nos interesa es cómo vas a salir. En qué desierto te encuentras es irrelevante. Es lo que Dios va a hacer en ese desierto para enviarte a manifestar la gracia de un Dios que es capaz de darle buenas conclusiones a malas noticias y hacer de pedazos una nueva creación. En esa morada se expresa entonces la gracia, el amor, la justicia y la sabiduría de Dios. Es un lugar tangible. Es un lugar que no requiere ni depende de los aparatos tecnológicos para provocar la atmósfera. Porque la atmósfera no se provoca de afuera hacia adentro, sino que se permite que salga de adentro hacia afuera. Yo prefiero una luz mal ubicada, pero el enfoque de adentro bien expresado. Y usted puede estar seguro que donde quiera que llegue, por favor entienda, yo sí que promuevo la excelencia en lo que pretendemos hacer. Una cosa no excluye la otra. El asunto es que si usted se va por la cultura corriente evangélica, usted será un profesional del culto evangélico, pero la gente saldrá vacía, porque los que vinieron están tan desconectados de la compasión, del amor, de la gracia y del perdón de Dios en su propia vida, que no le importa un comino el que llegó y si se fue. Miren como dicen algunos: suficientes problemas tengo yo para ahora estar preocupado de los problemas del otro. Esa frase se tiene que acabar en nuestras congregaciones. Esa frase hay que enterrarla. Nos interesan los problemas de los demás, nos preocupa el dolor humano. ¿Por qué? Porque es desde ahí que Dios quiere manifestar que somos su morada. Ser, diga conmigo, ser la morada. Ser la morada. Segundo, ser un reino político. Ser un reino político. Tanto la palabra reino como iglesia son palabras políticas del mundo antiguo. Nosotros las cristianizamos, pero en esencia son palabras del primer siglo con connotaciones sociopolíticas. Por lo tanto, los términos lo que describían eran asambleas políticas, y cada vez que una congregación local se reúne, lo hace para discutir asuntos políticos. Y ahí yo sé que usted está buscando cuál: el rojo o el azul, el verde o el amarillo. No, es otra política de otro reino, con otros valores, con otro rey. Es otra política. La iglesia es, en esencia, es intensamente política, pero es una política de adentro hacia afuera. Por lo tanto, la misión del reino no se avanza envolviéndonos, por favor, y entienda, y voy a caminar sobre lugares delicados. No se alcanza el avance del reino, no se alcanza envolviéndonos
en los procesos políticos del sistema. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Eso es una responsabilidad civil y Dios va a meter gente de lo suyo a esos escenarios, hermano. Pero nosotros no avanzamos el reino por comprometernos con César. Nosotros avanzamos el reino porque estamos vendidos a la causa del rey. Y usted es un emisario, embajador. Usted es un enviado no de un partido político. Usted es enviado de una cultura de reino. Por lo tanto, somos políticos. Y lo que la iglesia promueve no es un candidato o un partido, sino que le testifica al mundo de que Dios ha inaugurado una nueva creación. Y esa nueva creación es gobernada por 7 imperativos que la iglesia del primer siglo vivió, que la iglesia del primer siglo expresó, que la iglesia del primer siglo manifestó. La iglesia no dobló sus rodillas para adorar a César porque estaban comprometidos con la adoración del rey. Era una nueva forma de expresión y de adoración. A unos le costó la vida, otros fueron desplazados, otros los tiraron en la hoguera. A Policarpo lo pusieron para matarlo y dijo: si no me ha hecho mal en mis 89 años, no lo voy a negar en este momento. Écheme aquí también si quieren, pero yo no voy a comprometer al rey que me salvó. Esta gente vivía por una nueva ley. No una ley que condena, sino una nueva ley de vida, la ley de vida del Espíritu de Dios. Esta gente le servía a un nuevo rey que no era electo por la mayoría, era soberano. Esta gente vivía por una nueva paz que no la ofrece los bienes de este mundo. Es una paz que gobierna. Es la paz que sobrepasa el entendimiento. Esta gente vivía por una nueva justicia que no la administraban las cortes terrenales, sino el juez soberano, rey justo. Esta gente vivía por una nueva economía. Era una nueva forma de administrar la vida. Era una nueva forma de proceder. Esta gente no veía que lo que hacían era un gasto, era una inversión de avance. Ponían sus casas, traían sus bienes, tenían todas las cosas en común. Esta gente tenía una cosmovisión tan marcada en su tiempo, mi amado hermano, que a la mayor cantidad de personas que le hagamos el bien, a esa medida también el reino se estará manifestando. Esta gente tenía una nueva economía. Esta gente tenía una nueva forma de vida, caracterizada por el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría. Por lo tanto, esta nueva creación tenía evidencias palpables. Esta nueva creación tenía algo tangible. A los hermanos no lo debe de dividir un partido político en la tierra. No nos debe de dividir las cosas que suceden dentro de la vieja creación. Lo contrario, somos promotores de una nueva creación en medio de esta realidad. Eso no implica que nuestra responsabilidad civil es abandonada, no, sino que participamos en ella, pero con una nueva mentalidad, es con un nuevo proceder. Son diferentes los valores. No voto por aquel que mi abuela y mi tatarabuela votaron y yo soy de ahí. Somos gente entendida a la hora de ir a cumplir con nuestras responsabilidades. Somos gente que proclaman que hay una nueva creación que ya está presente. Esto tiene implicaciones poderosas, porque entonces dejamos de estar buscando favores políticos. No sabe lo que me dolía cuando en Orlando comenzamos a trabajar con la asociación de pastores. Y algunos venían nada más para que fuéramos a hablar con el concejal o fuéramos a hablar con el que dirigía el condado para ver si le podía ayudar a construir el templo. Y buscamos favores y comprometemos el mensaje del resucitado, porque ahora nos encontramos en que no sabemos qué decir porque perdemos los beneficios. Así está la iglesia en los Estados Unidos.
Por lo tanto, esta gente que proclama una nueva creación no se vende con nadie. Son una voz profética al poder. Son entendidos, no son gente tampoco que van disparando lo primero que le viene a la cabeza. Son gente que tienen capacidad. Y mi amado hermano, si no estamos preparados para esos escenarios, preparemos las oportunidades para que los jóvenes se puedan formar y puedan funcionar correctamente, porque muchos de nosotros quizás no llegaremos a ministrar y a funcionar en esos escenarios, pero hay una generación emergente que estamos apostando por ella, que se está levantando con esta cosmovisión amplia, que están entendiendo la misión del reino en la tierra es la esperanza de las naciones, que están creyendo y apostando que su generación verá la gracia de Dios manifestada de una forma espectacular. Esto tiene implicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque si vamos a poder manifestar la potencia de este reino afuera, tenemos que comenzar con los de adentro. No podemos hablar de igualdad de salarios afuera cuando a los que laboran entre nosotros los tratamos como esclavos. Es incongruente. Nuestra estrategia tiene que ser congruente a los que sirven, a los que participan, a los que laboran. Pablo es explícito en esto: aquellos que laboran entre vosotros, háganlos partícipe de los bienes de ustedes, háganlos sentir que son apreciados, amados, que son recibidos, que su labor está siendo apreciada, particularmente aquellos que le enseñan la palabra. Por lo tanto, empezamos desde adentro, trabajamos desde adentro hacia afuera. Necesitamos también vivir el tercer punto: sujetos al gobierno de Cristo el Rey. La iglesia solo es iglesia a la medida que se sujeta al Rey. Si no, somos una logia. Somos un club social. Si los mismos valores que gobiernan a los de afuera son los que nos gobiernan a nosotros, ¿en qué nos diferenciamos? Y es nuestra gran responsabilidad que a la medida que nos sujetamos al Rey, es que en realidad nuestros matrimonios podrán ser restaurados. Que a la medida que disponemos nuestra voluntad para no vivir en el orgullo y en los vicios de la carne, que nuestras familias podrán ser sanadas. Le podremos predicar, hermanos, le podremos dar terapia, y es importante. Los podremos llevar a retiros, le sacamos los demonios y 2 años después parece que son más fuertes los que llegan. Pero a la medida que la gente se sujete al Rey, es que podrá experimentar el poder de la vida transformada. No hay otra. Y muchas de nuestras luchas y nuestras cargas y nuestras constantes dificultades estriban, mi amado hermano, que la gente viene como si esto fuera una discoteca, pasar un buen rato para aliviarse de los males de la vida. Pero hay que proclamar que esta vida rendida al Rey en ocasiones también tiene dimensiones de sacrificio. También tendrás que decir en ocasiones: Dios no me salvó para hacerme feliz, sino para hacerme una nueva criatura. Y habrá procesos que no serán dulces en la vida. Y habrá momentos donde tendrás que quebrar el orgullo. Y tendrás que permitir que la obra del Espíritu te triture por dentro, para que lo que salga de ahí sea algo que traiga gloria, honra, alabanza y pleitesía al Rey de Reyes. La gente no necesita más predicaciones, necesita ver la evidencia tangible. Es gente que ha sido quebrantada por el pecado, pero que ha sujetado su vida a la realidad del Rey. Esa gente vive sujeta al Rey. Esa gente no divide su vida. No es una dicotomía entre el domingo me voy a gozar el culto y el lunes voy a trabajar en lo secular. Esa gente no vive con esa mentalidad. Para ellos no existe tal término, no existe tal idea. Es una idea arcaica de los monjes en las cuevas donde se separaban. Usted y yo no hacemos cosas para ser espirituales. Nosotros hacemos cosas porque somos espirituales.
espirituales. A usted no lo gobierna una agenda el domingo y una el lunes. Usted vive bajo un solo gobierno, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Usted no viene aquí para ver si lo ungen para ser mañana más fuerte. Usted viene aquí porque en Él es fuerte y mañana saldrá a reconciliar a los hombres con Dios. Yo he venido a declararle a alguien aquí en este día que Dios va a traer un nuevo entendimiento en los escenarios donde no hay tal cosa como dos cosas a la vez. No es secular y espiritual. Para los santos todo es espiritual. Desde la mujer que está cambiándole el pañal a su bebé a las 3 de la mañana, hasta el ejecutivo corporativo que está firmando el contrato multimillonario para su corporación multinacional. Desde el predicador que trajo una palabra que estableció en la vida de aquellos que lo oyeron una convicción poderosa y un llamado a una vida quebrantada, como aquel que estuvo con los niños y a veces los tratamos de tal forma que los metemos allí hasta que nosotros terminemos de gozarnos y allí están, cansados, hastiados y deseosos de soltarlo todo. Todo es espiritual. Desde la que cocinó el tamal hasta que preparó el programa. Todo es espiritual porque vivimos sujetos al Rey. No somos espirituales porque oramos. Oramos porque somos espirituales. No somos santos porque nos congregamos. Nos congregamos porque somos santos. Cristo es el Señor de la vida pública y Cristo es el Señor de la vida privada. Por lo tanto, cuando tenemos decisiones económicas que hacer, en Cristo está la respuesta. Cuando tenemos decisiones comunitarias que hacer, en Cristo está la respuesta. Cuando tenemos decisiones familiares que hacer, en Cristo está la respuesta. Cuando tenemos decisiones educativas que hacer, en Cristo está la respuesta. Para Pablo, Cristo no era una maquinita de suerte para venirle a echar 3 monedas el domingo a ver qué milagro le daba. Para él, Cristo era su vida. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Lo que tú estás buscando afuera de solución ya lo tienes adentro como impartición, pero Cristo tiene que ser formado. Y yo declaro en el nombre del Señor que cosas con las cuales has venido luchando, situaciones con las cuales has venido batallando, cosas que te han robado la paz, que te perturban, cosas que han venido a seducirte, que son tan tentadoras, que parecen ser que te pueden arrastrar. Yo declaro en el nombre del Cristo resucitado que tu vida firmada, sujeta y quebrantada al Rey es inconmovible en Él. Que vas a vivir una vida en victoria, que vas a romper con ese ciclo de mediocridad y depresión cíclica con temores y pánico. Yo declaro que la paz de Dios que sobreabunda llena tu corazón, tu vida, tu casa, tu hogar, tu matrimonio. Yo declaro que tú no eres una estadística más, sino que te sujetas al Rey, y aquello que falta Él lo llenará, y aquello incompleto Él lo completará. Yo declaro que tu vida será un testimonio, un trofeo de la gracia de Dios, y Dios va a glorificarse por medio de su Hijo y tu obediencia. Sujetos al Rey. Esta comunidad vive sujeta al Rey. Cuarto, esta comunidad que expresa esta nueva creación forma una comunidad local de ciudadanos del reino para hacer lo que la iglesia ha sido llamada a hacer. La pregunta sería: ¿qué hace una congregación local? ¿Qué nos caracteriza vivir esta vida? ¿Qué nos diferencia? ¿Cuáles son los factores distintivos que se pueden identificar de que ahí hay una comunidad de fe? De que ahí hay una comunidad de redimidos con una visión clara de cuál es su propósito de vida. Y estemos claros, esta pregunta se ha tratado de contestar a través de la historia. Se han hecho credos, la reforma, y hoy todavía se trata de definir qué debe de hacer la iglesia cuando se reúne. Modelos no nos faltan, ideas al por mayor.
Pero si podemos usar un punto de partida, por lo menos comenzar desde ahí. Porque estemos claros, vaya a cualquier librería, visite cualquier congregación y lo menos que le va a faltar son ideas. Y a veces lo que la gente está buscando es cuál es la fórmula. ¿Quién está haciendo lo que trae gente? ¿Cómo lleno el espacio? Veo tanta silla vacía. Pero ¿será que podemos comenzar desde un punto de partida y permitir que desde ese punto Dios haga cosas aún mayores? Pero que nuestras motivaciones, nuestro fundamento, nuestro establecimiento, nuestra estrategia no esté saturada de carnalidad y de motivaciones equívocas. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué nos motiva? ¿Qué verdaderamente está detrás de esta motivación? Mi identidad, ¿quién me la provee? ¿Me la provee lo que tengo, lo que hago, con quien camino, lo que estoy haciendo? ¿O verdaderamente yo no necesito nada de eso para saber quién soy? Son preguntas que tenemos que poder traer respuesta, por lo menos en ciertos momentos. Porque usted dice, ya yo estoy sano de eso. Escenarios distintos provocan situaciones diferentes en nosotros. Y lo que usted cree que hoy tiene gobernado, lo puede tener gobernado en la cabeza hasta que se encuentra en ese escenario y se despiertan. Por eso tenemos que vivir alertas, porque el orgullo seduce con facilidad. ¿A qué se parece? ¿Qué cosas? Bueno, quizás un buen punto de partida sea aquella iglesia que nació con esta premisa y dimensión de una cosmovisión de reino. Miren algunas características que podemos notar allí. Esta gente estaban formados por un mensaje apostólico. Dice que se reunían y eran edificados en la doctrina de los apóstoles y los profetas. El tiempo no es para trabajar eso. Lo que quiero es sembrarle para que podamos trabajar desde esa premisa. Era una comunidad, era una familia que se reunía para ser formada por un mensaje apostólico. Segundo, era una familia formada por medio del compañerismo. Había compañerismo, tenían todas las cosas en común. Era una celebración. Esta gente, mis amados hermanos, no sabían si se volverían a ver. Esta gente no sabía si la próxima semana, cuando llegaban, y la iglesia en Jerusalén, por supuesto, iba al templo a reunirse. Pablo todavía no había sido rescatado, no había entrado al escenario de la historia. Allí estamos viendo eso, pero estamos viendo una comunidad de redimidos en formación. Esta gente se formaba en compañerismo. Nuestras congregaciones deben de caracterizarse, hermanos, para que cada persona que entre por la puerta de los lugares donde nos reunimos salga diciendo: yo no sé qué tiene esa gente, pero yo salí de ahí amado y amada. Salí de ahí con unos deseos de volver. Yo no entendí nada, pero no puedo negar que esa persona que me recibió en el estacionamiento y me vio bajando el bulto con mis 3 muchachos que nunca se habían congregado y son unos salvajes, los trataron con un amor impresionante, con paciencia, sabiendo que llegamos por primera vez. No estábamos tan interesados en que todo nos saldría bien. Estábamos interesados en que Dios amara a otros a través de nosotros. Qué triste cuando hoy se encuentran escenarios donde la gente se sacrifica sobre el altar del culto a la personalidad de los hombres. Qué triste. Lo he visto con mis ojos. Donde hay gente hoy en el mundo por acciones que se hicieron en medio de nosotros. Porque el ruido, porque el niño.
Un ujier envenenado que parece que lo bautizaron en jugo de limón, no sabe cómo tratar a un niño. Debemos ser iglesias que la paciencia sea una realidad. Hermanos, al fin y al cabo, Cristo no murió por 3 cánticos rápidos y 2 lentos. Él murió por la gente en medio del dolor y de la humanidad. Cristo murió para extender salvación, para llamar a los hombres hacia Él. ¿Qué importa? De vez en cuando hay que hacer un alto y decir, vamos a esperar. Porque hay gente, hermano, que va a llegar entre nosotros, que lo único que lo va a tocar no va a ser la potencia del mensaje, es el amor de alguien que se acercó a ellos. Compañerismos. Esta gente tenía una capacidad. Tercero, el compañerismo formado por medio de la participación del pan, la palabra y las oraciones. Esa capacidad de tener coinonía, de salir a hablar y que el tema no sea el pastor. Nuestra gente, hermano, hoy nuestras familias no tenemos conversaciones acerca de Dios. Las conversaciones de la mesa no son acerca de Dios. No son acerca del conocimiento de la verdad. Son acerca de, uy, ¿viste qué bonito? ¿Viste cuando la luz entró y de repente le dio aquí? Oye, eso, yo sentí una cosa que me corrió por... O sea, son las conversaciones de la gente. Que la gente no salga diciendo, qué tremendo predicador, sino qué tremendo Cristo. Qué tremendo Cristo. Otra característica es que esta era una comunidad que compartía sus recursos económicos. Traían todo. Imagínense en estas 4 nada más todo el trabajo que nos falta. Si las estadísticas no mienten, y creo que están bastante certeras, de las 100 personas que usted tiene, solamente un 10 a un 12% sostiene el 80% del trabajo. Por lo tanto, hay una gran probabilidad que usted está corriendo en el filo todo el tiempo. Y que cualquier crisis puede lanzarlo a un torbellino de problemas económicos, relacionales, congregacionales, matrimoniales, emocionales y sentimentales. Y esta es la razón por la cual muchos ministros hoy viven en un estado de estabilidad emocional que están al borde de una crisis. Porque estas no son las realidades que se viven. Qué triste cuando en medio de nuestras congregaciones hay personas en necesidad y no nos enteramos. No nos enteramos. Porque estamos tan enfocados en que todo nos quede bien. En que todo salga bien, que salga lindo, perfecto, profesional. Eso está bien, mis amados hermanos, pero hay que atender la realidad. Hay gente que necesita que otros caminen con ellos el valle del dolor. Hay gente que tiene que venir al lado de otro y decirle, estoy aquí para asistirte. No tengo mucho que decirte, pero este es el hombro en el cual puedes llorar. Este es el brazo donde te puedes apoyar. Aquí está mi número para que cuando necesites hablar con alguien, puedas tener a alguien con quien ventilar. Créeme, Dios va a sacarte de ahí. Pero mientras tanto, Él no enviará un ángel, me envió a mí para caminar contigo la hora de la dificultad. Pero no, la gente no viene. ¿Cuáles son nuestros programas beneficiarios de ayuda benéfica para ayudar a los santos? Primero, a la familia de la fe. No podemos pretender, hermanos, transformar una comunidad fuera si los de nosotros los están desplazando de sus casas porque nadie supo que llevaba 3 meses sin pagar la luz. Y con esta idea de que no nos metemos con las ovejas y nos separamos allá y eso es problema de ellos y la palabra los formará, hemos castrado la realidad de que la vida en Cristo no se vive por una predicación de domingo, sino por la expresión común de la vida que opera en todos.
que quizás la predicación del domingo cumplió su función, pero fue la visita del hermano en medio del dolor el que me afirmó de que yo no estaba solo, de que Dios me trajo una palabra de consuelo. Alguien aquí me estará entendiendo. Habrá alguien aquí que ha sido consolado por esas muestras de gracia, donde alguien te dice: estaba orando esta mañana y Dios me dijo que te llamara para que supiera de que Él está contigo. Yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú lo declaras y sabes dónde está el verso, pero en medio del desierto es agua a la sed cuando alguien te llama y te dice: estás en la noticia de Dios. Que no se castre esa simpleza, que no perdamos ese gusto, que no abortemos esa sencillez. Porque si usted ha estado en un desierto, esa llamada es más poderosa que 10 mensajes que boten fuego por la boca. Esa llamada, ese contacto, ese soportaos los unos a los otros, ese orar los unos por los otros, es esa vida comunitaria. Y yo le creo a Dios que a la medida que usted quite su mente de que su función es ver si tiene suficiente dinero para pagar el alquiler del fin de mes, y empiece a mirar esto con una cosmovisión de reino, le va a sobrar el dinero a fin de mes para poder hacer la tarea. El problema es que nos concentramos en la arena, la piedra y el cemento, y lo que estamos haciendo, hermano, es abortando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esta gente tenían cosas que todo lo traían. Era una nueva mentalidad de mayordomía. Y por último, esta gente era formada por el evangelismo. Esta gente llegaba, pero esta gente era enviada. Esta gente caminaba no con títulos de apóstoles. Esta gente era enviado por la naturaleza apostólica. Esta gente retaba el sistema. En otras palabras, esta gente era una alternativa al imperio. Esta gente era la alternativa del imperio. Roma no se le podía parar ni a los tobillos, porque el que Roma violara algo contra el rey era muerto. En esta comunidad era amado. En esta comunidad de los romanos, el que no estaba saludable era desplazado, aquí era atraído. Era una respuesta. Por lo tanto, los paganos, lea la historia de la iglesia, los paganos los miraban y decían: ¿quiénes son estos que aún a los nuestros los atienden? Pero nosotros, si no es de nuestra congregación, no lo atendemos, porque ese no diezma, ese no ofrenda. Al fin y al cabo, eso es un gasto. Y pudiendo generar comunidades dinámicas donde tengamos identificado a esas personas con esas gracias para atender aquellos que están pasando por el cáncer, aquellos que viven el dolor de un divorcio, aquellas familias que están pasando por el desplazamiento de haber perdido su casa. Hermano, créame, usted tiene sentado en esa banca gente más herida de lo que usted se imagina. Más herida. Por eso nos sorprendemos a veces cuando salen, se disparan cosas y dice: pero ¿de dónde salió eso, mi amado hermano? Eso no salió ayer, eso viene caminando y la gente está ahí por miles de razones. Pero yo le oro al Señor que haya una nueva temporada donde el amor, la compasión se ha extendido y la gente sienta que son amados, no de una forma intelectual, sino que hay gente que aman a sus hermanos. Esta gente era una respuesta al sistema. El sistema que se caracteriza por aislamiento, fragmentación, transitoriedad, privacidad, consumismo, poder, complacencia, desconexión, sospecha, todo tipo de idolatría. Esta gente era diferente. Eran distintos. ¿Cuál estamos? 5. Apúntela ahí.
Esta gente aprendieron a vivir en el mundo como un pueblo libre. Esta gente era libre. Esta gente no medía su estatus por su capacidad económica. A este tipo de congregación llega el BMW y llega la moto y los dos son iguales. Lo único que hace la diferencia es el cheque. Pero no hay distintivos en que los más que dan están al frente y los que no dan van atrás. No tienen sillas reservadas para que si llegan tarde no se tengan que sentar en otros lugares. Esta gente no tienen favoritismo, sino que saben que son la comunidad del rey. Y aunque tengan potencia, aunque tengan educación, y aunque sean diestros en ciertas cosas, son capaces de servirles a los menos afortunados. Esta gente no se distingue por la clase del traje que tienen o el zapato que calzan. Esta gente son hermanos en la misma familia. Esta gente vive por un espíritu superior, porque si el rey mismo no vino para ser servido, sino para servir, ¿qué nos hace creer que nosotros somos la cuarta persona de la Trinidad y a veces nos creemos que somos la última Coca-Cola? ¿Qué nos hace pensar? Yo recuerdo, hermanos, a veces miro para atrás y me dejé influenciar por toda esa basura de la religiosidad, pero bendito sea Dios que hay una nueva generación que queremos decirle: nada de esa basura es necesaria. Tú puedes vivir en la potencia del evangelio sin esa parafernalia que todos nosotros le ponemos. Esta gente expresan otra vida. Son distintos. Aprenden a vivir en el mundo como un pueblo libre. Esa gente no se dejan influenciar porque este tiene y ellos no. Saben quiénes son. Y saben que su condición en Dios no depende de cuánto hay en el bolsillo. Eso es un asunto de mayordomía. Y como una familia en misión le enseñamos a todos a ser productivos. Y aquellos que quieren cambiar sus escenarios económicos, la congregación tendrá escenarios para empoderarlos y trabajarlos. Pero eso no quiere decir que son menos. Hay gente que nunca será un empresario, pero será el mejor empleado que esa corporación jamás podrá tener. Hay gente que jamás podrá tener. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque nosotros tenemos ancianos que ya cruzaron esa ambición. Hay gente que está ahí sentado, que lo que está esperando es que se le apague la luz para ellos irse al más allá, y esa gente necesita ser atendido. La tercera edad, los que ya fueron antes de nosotros, los que quizás viven del seguro social y no pueden dar grandes cantidades, pero no hay quien los visite para estar con ellos un rato a solas en la tarde. Hay gente que necesita que alguien de la congregación, no tiene que pasar por un curso de 10 semanas para saber cómo hacer una visita, hermano, por favor. Lo que hay es que dejar expresar aquella gracia que uno camina con ella y decirle a la gente: vaya, haga la obra del Señor en medio de la gente, ame al menos afortunado. Le tenemos miles de programas y al fin y al cabo nunca van. Hay gente que está sobregraduada, tienen más cursos tomados y usted los ve sentados ahí. Pero si los soltamos y les abrimos las puertas, quizás el testimonio no sea que Dios lo usó a usted en la predicación, sino que usó a la hermana Yeya, que apenas sabe hablar, para irle a lavarle el baño a una ancianita que hacía 4 meses que nadie iba por allí porque sus hijos la dejaron hace rato. Y esa ancianita vive al cruzar de la calle de la iglesia. Esta gente vive libre. Esta gente camina libre. Sexto, para terminar, porque me están mirando así como raro. Esta gente vive en una vida ordenada. Esta gente saben que la misión del reino es la misión de la iglesia local y ordenan sus vidas en esa dimensión. Ellos ordenan sus vidas en esa dirección. Ellos saben sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto en sus vidas. No son rebeldes.
Y no podemos ignorar que esto se ha abusado. Este asunto de la paternidad enfermiza, del apostolado desmedido para alimentar los egos humanos. No podemos negar que muchos de ustedes vienen a estos escenarios y vienen con sospecha. Nacimos de noche, pero no anoche. Y uno viene tanteando a ver qué me van a sacar, qué me van a decir, cómo me van a manipular, cómo me van a sacar otra vez el billete, cómo van a abusar. Porque eso es común hoy en nuestros contextos. La gente anda por ahí buscando a ver, habrá algo que sea real. Y esto no es para alabar, pero yo estoy consciente, hermano, que esta red se ha propuesto por el corazón de este hombre que Dios ha puesto, poder preservar esa pureza y no tener un espíritu de superioridad donde la gente viene a sujetarse a una autoridad. No, venimos como familia en misión, honrando los dones y las gracias, sujetos los unos a los otros, para que el mundo pueda ver un modelo diferente, para que el mundo pueda ver una realidad distinta. Que usted quizá lo maltrataron, lo abusaron, le sacaron, pero yo oro en el nombre del Señor que usted pueda ver más allá de esa herida y pueda saber que hay hombres y mujeres en todas las naciones que no le interesa lo que usted tiene, sino que nos interesa poder promover la misión de Dios sobre las naciones y juntos poderlo lograr para la gloria del Padre. Esta gente se sujeta, pero no es una sujeción por temor. Es una sujeción voluntaria en el temor del Señor. Reconociendo cada gracia, reconociendo cada don, reconociendo cada asignación, reconociendo que cada uno trae algo que el otro no tiene, cada uno trae algo que el otro necesita. Hermanos, usted será bueno en lo que hace, pero sin el que está al lado todavía no da lo mejor que puede llegar a dar. Usted es bueno cuando en la sumatoria de todo podemos expresar con excelencia no lo bueno que tú eres, sino lo bueno que es Él. Lo bueno que es Él en la sumatoria. Dios nos enseñó esto, el Padre en la creación. Cada día que terminaba era bueno, pero cuando vio todo lo creado dijo: es extremadamente bueno. Usted en su don es bueno, pero cuando lo suma en sujeción a otro es extremadamente bueno. Usted puede hacer mucho más y podemos lograr mucho más si juntos traemos a realidad la sujeción mutua, porque aprendemos a vivir ordenadamente. Aprendemos ese principio de sujeción. Aprendemos a ser dirigidos por las instrucciones apostólicas que lideraban las comunidades del primer siglo. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, devoto a la Escritura. Enseña a través de la prédica y la enseñanza, que crean, que tu crecimiento sea visto por todos, para que otros puedan creer. ¿Cómo nos hace falta volver a estos modelos y no estar llenando posiciones por necesidad, poniendo gente hábil pero carnal? Porque Él tiene la conexión que yo necesito. Y ese es el que me va a abrir la puerta. Qué lejos a veces estamos. Comunidades que transformaban tenían un ADN particular. Y séptimo y último, esta gente eran motivados por el amor para el hacer buenas obras. En esta semana enseñábamos a los pastores que las iglesias que ejercen y traen transformación a escenarios son iglesias que saben trabajar con las buenas nuevas y las buenas obras. Una no excluye a la otra, se complementan. La fe produce buenas obras.
Las buenas obras no nos salvan, pero por cuanto somos salvos, ejercemos buenas obras. Por lo tanto, la iglesia no sale al mundo a condenar. La iglesia es enviada al mundo para comunicar que todo ha sido reconciliado en Cristo el Señor. Esas buenas obras se ven a través de la Escritura. Primera de Pedro 1, 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Capítulo 2, verso 11 al 12. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de las carnes que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen al Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Estos ciudadanos del reino habían sido marginados. Estaban marginados. Esta gente era perseguido por el imperio. Y la convocatoria no era a escribirle cartas en Congreso para que los libraran. Era para manifestar las buenas obras, para hacer el bien. Termino con estos textos. Primera de Pedro 2:14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, escuchen hermana, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa palabra es del griego agatapoies, que significa gente que ha sido marcada para expresar buenas expresiones y comportamiento, como la generosidad, la compasión, la obediencia y las virtudes. Esos son comunidades de fe. Esos son gente que penetran en escenarios y hacen la diferencia. Son la gente que, como en el tiempo de Jeremías 29, 4 al 11, son gente que construyen nuevos estilos de vida, donde su economía ahora la traen a sujeción del rey. Esta gente desarrollan vida y propósito familiar. Esta gente son buenos residentes y ayudan a la ciudad a florecer. Esta gente son fieles al pacto de Dios. Y vayan allí a Babilonia y allí serán prosperados. Y orar por la paz de esa ciudad. El shalom de Dios va a desplazar la iniquidad y allí florecerán. Yo declaro en el nombre del Señor que este camp marcará una nueva temporada. Estoy convencido de que ha sido la carga del apóstol y la compartimos. Que seamos iglesias que transformen escenarios. Usted dice, pero esto es muy grande para nosotros. Es que no tenemos que comenzar por lo grande. Empecemos por lo que tenemos a la mano. Quizás no hay ni que comenzar afuera. Empecemos a mirar qué necesidades tenemos adentro que no estamos cubriendo. ¿Qué escenarios podemos nosotros transformar
¿Qué capacitaciones, empoderamientos, entrenamientos, qué áreas podemos empezar a trabajar para empezar a ver una diferencia en esos contextos? Me decía una hermana en Orlando la semana pasada: pastor, me mudé a Texas, me decía, y cuando llegué estaba en una situación tan caótica económicamente. Fui a una congregación por primera vez. Cuando me presenté me dijeron de dónde venía y ellos automáticamente me pidieron que si deseaba ver a alguien de la congregación, ya que era nueva en la ciudad. Le conté mi situación, me ayudaron con la renta, me ayudaron con la luz, me ayudaron a establecerme. Y hoy me siento agradecida porque allí nadie me conocía, pero me sentí amada por los hermanos. Me sentí amada por los hermanos. Padre, gracias por el privilegio de colaborar contigo en la reconciliación de todas las cosas. Gracias por la inauguración de la nueva creación entre la vieja creación. Gracias, Señor, porque tú estás revelándote continuamente a nosotros. Y sabemos, Señor, que caminaremos, avanzaremos, poseeremos, conquistaremos, penetraremos, llegaremos a lugares y escenarios que ni siquiera nos hemos imaginado. Pero primero tenemos que comenzar ordenando la casa nuestra. Señor, que los primeros que sean atendidos sean los de la familia de la fe. Hagámosle el bien a todos, pero primeramente a los de la familia de la fe. Que aquí que hay líderes, hombres y mujeres con capacidad de decisión, que empecemos, Señor, a tomar decisiones consistentes con los valores del reino. Que replanteemos algunas de las cosas que se habían propuesto. Y empecemos, Señor, a ser iglesias intencionales en la atención, en el cuidado, en el empoderamiento de los hermanos. Inclinemos el rostro por un momento, hermano, porque siento en mi espíritu que aquí hay gente que tiene proyectos que se están gestando en su espíritu. Hay proyectos, hay ideas. Hay ideas de orfanatorio, hay ideas de salvar comunidades que están siendo devastadas por la droga, por el pecado, por la maldad. Si es cierto esto que nosotros predicamos, donde el pecado abunda, la gracia tiene que sobreabundar. Muchos de ustedes están mirando la ciudad donde están con otros ojos. Están mirándola con ojos redentivos. Y Dios ha venido sembrando una nueva visión. Te preguntas de dónde vendrá el recurso, de dónde vendrá la gente, de dónde vendrán las finanzas. Esa no debe ser tu preocupación en este momento. Es poder discernir y entender qué Dios quiere verdaderamente hacer. Si esto te resuena y te da testimonio en tu espíritu, yo te voy a pedir que te pongas de pie como un acto profético de que en este momento en adelante vas a comenzar a caminar hacia la realización y a que eso se materialice en medio de esa comunidad. Centros de consejería, nuevos escenarios para atender a las mujeres divorciadas, a los hombres divorciados, a las mujeres maltratadas, alianzas estratégicas con comunidades que ya están trabajando con estas problemáticas, donde tú puedes poner gente ahí de la congregación a servir. No es para que vayan a la iglesia el domingo, es para mostrarle el amor donde quiera que ellos están. Clínicas de salud, ferias de salud, que llegues allí a los escenarios, que vayas a preguntarle al superintendente de la escuela y de la región cómo pueden ustedes servirle a esa comunidad. Tenemos gente lista y dispuesta. Primero pásalos, procesalos, empodéralos para que cuando sean enviados no vayamos a cometer errores de ignorancia, sino que por lo menos tengamos lo básico cubierto. Que Dios nos dé sabiduría. Padre, gracias por estos hombres y mujeres que se han propuesto en su corazón ser fiel a lo que tú le has mostrado para que esas comunidades sean transformadas con la potencia de este mensaje, con la realidad de esta nueva creación y con la manifestación de la potencia de tu reino. Declaramos nuevas cosechas. Cosechas de vidas, cosechas de recursos, cosechas de conexiones. Puertas que estaban herméticamente cerradas se abrirán cuando empecemos a movilizarnos.
Cosas que habían muerto resucitarán. Sueños que se habían enterrado volverán a salir a la luz. Aquello que había retrocedido, Señor, avanzará. Porque tú nos envías en medio de las tinieblas. En el nombre de Cristo el Señor. Dale la mano al que está a tu lado. Declara una palabra profética sobre ese hombre y esa mujer. Declara favor, gracia. Jaime, si nos puedes ayudar, si eres tan amable, por favor. Declara una palabra en esa comunidad. Pregúntale dónde está esa iglesia, dónde está esa congregación. Comprométete a orar, aunque no te acuerdes del nombre. Comprométete a orar. En el nombre de Cristo el Señor, ora, desata esa palabra. Los que nos están viendo de Centro, Suramérica, yo declaro en el nombre del Señor que hombres y mujeres que nos estaban mirando, que estaban ahí quedados en las casas, maltratados por el sistema religioso, vas a salir de esa prueba, de esa tumba, vas a salir de esa cueva como un hombre y una mujer procesado y procesada. Vas a salir con el olor fragante de alguien que ha sido probado y aprobado por Dios. Yo declaro en el nombre de Cristo el Señor que el empresario, el trabajador gubernamental, la maestra en la escuela, el médico en la medicina, el abogado en las leyes, el empresario en la empresa, el filósofo en las letras, todo aquel que ha sido redimido con la sangre de Cristo será un agente de transformación. Tendremos una cosmovisión de transformación y no de escape. Tendremos una cosmovisión de nueva criatura y no de los vicios de la vieja criatura. Caminaremos a la luz de su luz. Caminaremos con certeza y seguridad. Declaramos que desde norte a sur, este a oeste, desde Canadá hasta la Patagonia, desde el este a del oeste, se levantan comunidades de fe, se levantan nuevas comunidades motivadas y gobernadas por una misión que trasciende la necesidad de la iglesia local. Empezaremos a ver, a mirar, empezaremos a oír la voz de Dios dirigiéndonos en medio del imperio. Serán avanzadas poderosas. Conquistaremos nuevos escenarios. Escucharemos de la jovencita que iba a abortar pero desistió porque alguien la amó. Escucharemos del joven que iba a meterse droga en la esquina pero fue arrestado por el Espíritu. Escucharemos testimonio de gente que iba pasando y algo le dijo que entrara a ese lugar, y cuando llegó Dios lo sorprendió con su gracia. Volveremos a escuchar que Dios ha sido manifestado en medio de un hospital, en medio de la cárcel, en medio de la calle. Allí en la esquina Dios está operando y obrando a través de los suyos. Seremos un pueblo con una misión. Sí, Señor. Padre, gracias. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Impresionante como una bandilla de terroristas pueden convencer a un joven por internet a ir a pelear a un territorio, porque tienen una visión de gobernar al mundo en el calife. Y a veces a nosotros se nos dificulta mover a una gente de la silla el domingo. Ayúdanos, Señor, y que recapturemos la misión del reino para transformar las naciones. Quisiera que presentemos, hermanos, en este momento una ofrenda de honra, una ofrenda que represente nuestra convicción.
que provoque y que promueva. Que traigamos una ofrenda para poder facilitar. Hay grandes sueños en Rema. Créame que los sueños que hay son más grandes que las finanzas que tenemos. Créame, no se equivoquen en eso. Pero le hemos creído al Dios que provee a través de los suyos. No estamos orando para darle una piedra y que a ver si le encontramos el billete que se pegó. Estamos creyendo que Dios va a traernos gente que tienen el corazón ya probado para unirse a esta causa y poder hacer cosas extraordinarias que al fin y al cabo resultan en empoderamiento para ustedes. Aquí nadie se está enriqueciendo. No buscamos lo vuestro, buscamos su corazón. Vamos a dar con gozo, vamos a dar con alegría, vamos a traer con convicción. Los que están recibiendo las ofrendas, por favor, rapidito vénganse por acá. Esta gente ya está lista. ¿Cuántos quieren dar y sembrar con gozo, con alegría, con compromiso, con convicción, con generosidad, sabiendo que estamos sembrando en buen terreno? Los que están ahí mirándonos por la internet, ahí en la página redrema.org, usted vaya ahí en este momento. Hay un botón que dice sembrar en el ministerio. Oprima ahí y usted siembre la mejor ofrenda en este momento también. Esto es para todos y todos lo podemos hacer. Vamos a ir pasando con gozo, vamos a sembrar y vamos a dar y vamos a traer esa ofrenda en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Los que trajeron el sobre, por favor, este es el momento. Qué bien, estoy viendo a muchos de ustedes que trajeron el sobre. Este está vacío, este no. Vamos a dar con gozo. Gloria al Señor.